Muy buenos días, mis queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención Entrando en Libertad, Saliendo en Libertad. Gracias a los nuevos suscriptores, a los nuevos miembros. Volvemos a la vibración cuántica del día con un tema doble. La ignorancia, liberarse de la ignorancia, del dolor y por qué seguimos a otros. Hace unos días estuvimos revisando la mente vieja como concepto aclarado que nunca hemos cuestionado la autoridad, la educación en realidad, la virtud libre de autoridad, la autoridad y el destruir, el aprender sin pasado, así en esta secuencia de vibración cuántica que se unifica con el viaje a la mente, que se unifica con el poder de la intención, que se unifica con Krishnamurti, con el cuarto camino, con Gurdjieff. Nosotros escuchamos con esperanza y con miedo. Buscamos la luz de otro, pero no estamos pasivamente alerta a fin de poder comprender. Si el liberado parece satisfacer nuestros deseos, lo aceptamos. Si no, continuamos buscando a alguien que lo haga. Lo que ansía la mayoría de nosotros es gratificación en diferentes niveles. Lo importante no es cómo reconocer a alguien que está liberado, sino cómo comprendemos y cómo comprendernos a nosotros mismos. Ninguna autoridad, ni aquí ni allá, ni en el más allá, puede darle a uno el conocimiento de sí mismo. Sin ese conocimiento propio no es posible liberarse de la ignorancia y del dolor. ¿Por qué aceptamos a otros? Porque los seguimos. Seguimos la autoridad del otro, la experiencia del otro, y después dudamos de ella. Esta búsqueda de autoridad y su consecuencia, la desilusión, es para la mayoría de nosotros un proceso doloroso. Culpamos o criticamos a la autoridad alguna vez aceptada, al líder, al instructor, pero no examinamos nuestro propio anhelo de una autoridad capaz de dirigir nuestra conducta. Una vez comprendido este anhelo, comprenderemos el significado de la duda. Porque la autoridad corrompe tanto al líder como al seguidor. La percepción alerta es ardua. Y puesto que la mayoría de nosotros prefiere un modo fácil, ilusorio, introducimos la autoridad para que moldee nuestra vida y le fije pautas. Puede ser autoridad de lo colectivo, del Estado, de la religión, del gurú, del motivador, del nuevo psicólogo de moda lanzado de forma marketingiana, aunque venga de la secta del Opus. Es divertido. Podrían hacer un tratado, un estudio del impacto en la psicología del ser humano de una secta, de una religión castradora o de todas. El estudio en la psicología del ser humano del Islam, del catolicismo, del judaísmo ortodoxo. Estudio del ser humano, o a quien haya tocado, de los gurús. Estudio de la psicología. También podemos hacer un estudio de la psicología del poder, de los políticos, del capitalismo, de lo que os dé la gana. Repito, puede ser autoridad de lo colectivo, del Estado, de todo eso que acabo de mencionar. Lo puede ser la autoridad personal, el maestro, el salvador, el gurú. La autoridad de cualquier clase que sea nos ciega, engendra irreflexión, y como la mayoría de nosotros encuentra que ser reflexivo es sufrir, nos entregamos a la autoridad. Y eso es importante lo que he dicho antes acerca de la psicología, porque si, por ejemplo, tienes una religión X, como la cristiana, la católica, la castradora, la de todos tipos, casi todas son castradoras, la musulmana, que ha marcado unos límites entre hombre y mujer, pues eso tiene un impacto durante siglos en las personas. Pero esto da miedo contar estas cosas, que los psicólogos se metan a estos fregados, porque claro, es que no da, es que se pone todo patas arriba, ¿no? Igual que se hacen estudios psicológicos de las drogas, de la psilocibina, de los porros, del alcohol, pues se puede hacer un estudio del lavado de cerebro de la educación, del comunismo, del capitalismo. Os quiero leer, ahora que
estamos con la autoridad. Una cosa que descubrí el otro día, que fue una definición del capitalismo hecha por un elemento, atentos, por un elemento de la superderecha de hace muchos años. Es más, del fascismo, no voy a decir el nombre de quién es, pero es que me impactó porque dije, hostias, esto que está contando este pájaro es que es interesantísimo. Dice así: cuando hablamos del capitalismo, no hablamos de la propiedad. La propiedad privada es lo contrario del capitalismo. La propiedad es la proyección directa del hombre sobre sus cosas. Es un atributo elemental humano. El capitalismo ha ido sustituyendo esta propiedad del hombre por la propiedad del capital, del instrumento técnico de dominación económica. El capitalismo, mediante la competencia terrible y desigual del capital grande contra la propiedad pequeña, ha ido anulando el artesanado, la pequeña industria, la pequeña agricultura, ha ido colocando todo y va colocándolo cada vez más en poder de los grandes trusts, de los grandes grupos bancarios. El capitalismo reduce el final a la misma situación de angustia, a la misma situación infrahumana del hombre desprendido de todos sus atributos, de todo el contenido de su existencia. A los patronos y a los obreros, a los trabajadores y a los empresarios. Y esto sí que quisiera que quedase grabado bien en la mente de todos. Es hora de que ya no nos prestemos al equívoco de que se presentan los partidos obreros como partidos antipatriotas o antipatronales, o se presentan los grupos patronales como contrarios, como adversarios en la lucha con los obreros. Los obreros, los empresarios, los técnicos, los organizadores forman la trama total de la producción y hay un sistema capitalista que con el crédito caro, que con los privilegios abusivos de accionistas y obligacionistas se lleva sin trabajar la mejor parte de la producción y hunde y empobrece por igual a patronos, empresarios, organizadores y obreros. Y sigo donde estaba con la vibración cuántica, con la autoridad, con el preguntarnos. La autoridad de cualquier clase que sea nos ciega, engendra reflexión y como la mayoría de nosotros encuentra que ser reflexivo es sufrir, nos entregamos a la autoridad. Vamos, que nos entregamos en un momento dado a las religiones, al marxismo, al comunismo y al capitalismo. Y bueno, ya veis de qué va cada cosa. No se sostiene ni queriendo ninguna. La autoridad engendra poder y el poder se centraliza siempre. Y por eso corrompe por completo. Corrompe no solo a la persona que lo ejerce, sino también a quien la sigue. La autoridad del conocimiento y de la experiencia pervierte tanto si le ha sido conferida al maestro, a su representante o al sacerdote o al gurú. Lo importante es la propia vida de cada uno. Este conflicto aparentemente interminable y no el modelo o el líder, la autoridad del maestro y del sacerdote nos separa, repito, de la cuestión fundamental, que es nuestro conflicto interno. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Mañana continuamos con la vibración cuántica del día con un especial titulado La experiencia. ¿Puedo confiar en mi experiencia? Que tengáis un excelente día. Hasta mañana.